sea, ya tenemos bastantes años ya, ¿no? Con colegas como el ingeniero Gino Barroso, el ingeniero Josué Baizaga, que fuimos compañeros, ¿no? en la universidad. Yo vengo desarrollándome en el tema de base de datos bastante tiempo. Tengo una empresa de desarrollo de software actualmente. Ya desde el año 2000 más o menos hemos desarrollado aplicaciones. He trabajado como gerente de tecnología de información en compañías de seguro, en empresas privadas, en ONG. Actualmente hace 9 años que estoy ejerciendo el cargo de director de tecnología de información y comunicación de la universidad, y ya administrando todos los sistemas de la universidad básicamente, ¿no? Entonces tenemos bastante experiencia como motor de base de datos, como diseño de base de datos. He trabajado con varios motores de base como MySQL, Informix, Oracle, SQL Server. Hemos desarrollado aplicaciones y gestionado motores de base de datos de esa magnitud en diferentes empresas donde he desarrollado mis actividades. Por lo tanto, hay mucho que dar, hay mucha experiencia, hay mucho conocimiento, a los cuales a ustedes les pido que aprovechen todo ese know-how que se les puede transmitir para que ustedes salgan acá con un buen conocimiento de esta materia. Esta materia es muy importante dentro del proceso o de la malla curricular, mejor dicho, de la carrera de informática, ingeniería de sistemas y redes, y hay estudiantes acá también. Entonces, de eso se trata la materia. Entonces ustedes van a ir revisando, vamos a ir ahora viendo algunos puntos, competencias y criterios de evaluación. Entonces, ustedes al terminar la materia, ustedes ya deberían adquirir las competencias para elaborar consultas en SQL. Ya ustedes tienen que tener esa habilidad, esa capacidad, programar funciones y procedimientos usando el lenguaje Transa-SQL, que es una extensión, ya lo van a ver más adelante, es una extensión del lenguaje SQL. Programar, ¿por qué hay que programar funciones y procedimientos almacenados? Ya también se lo voy a explicar en su momento. Resulta que ahora toda la lógica del negocio de las empresas, de los sistemas de información de las empresas, ya no se programa en los lenguajes convencionales en el lado del cliente, sino se programa en las bases de datos. Ya las bases de datos tienen esa característica en la actualidad de poder programar mucha lógica de negocio en el mismo motor de base de datos, de tal forma que estos sean consumidos a través de web service por los lenguajes convencionales como Java, Pascal, no sé, muchos lenguajes, C++, muchos lenguajes que ahora ustedes pueden conocer, pueden consumir servicios web service que a la vez consumen funciones y procedimientos que van a estar almacenados en los motores de base de datos, por ejemplo, SQL. También otras funciones que son programadas y se llaman disparadores porque se ejecutan bajo ciertos eventos, son los triggers que vamos a ver. Entonces ustedes también tienen que salir con esa habilidad y esa capacidad de poder programar disparadores, ¿no? Otro aspecto importante dentro de los motores de base de datos para los sistemas de información es también la habilidad para programar transacciones, también en SQL, qué son las transacciones, para qué sirven, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, todo eso conocimientos ustedes van a adquirir al finalizar este curso. Y también se deben aplicar técnicas de control de concurrencia e integridad de base de datos, especialmente cuando se tienen base de datos con multiusuarios, ¿no? Es decir, cuando 2 o más usuarios acceden a la base de datos y disputan un mismo dato, qué hay que hacer, cómo excluir, quién tiene que entrar primero, que las transacciones tienen que terminar antes que entre los usuarios. Todas esas técnicas las vamos a conocer. Entonces, esas serían las competencias y criterios de evaluación. La materia está organizada en 2 unidades de manera general y cada unidad tiene su tema. Entonces la primera unidad tiene que ver con funciones, procedimientos almacenados y trigger, ¿no? Entonces yo llamé un tema 0
porque mi experiencia en estos varios años que doy la materia, me he topado con que los estudiantes de base de datos, uno, pues, debe ser por el tiempo, por otros factores, la cuestión es que entran a la materia, a cursar la materia de base de datos 2, con conocimiento muy básico de lo que son consultas SQL, y la materia requiere mucho trabajo de consultas, ¿no? Tenemos que elaborar bastante consultas. Acá muy poco, ustedes no tienen que diseñar base de datos, no tienen que crear, porque todo eso ya lo hacen. Acá lo que vamos a hacer es recuperar la información a través de consultas, y para eso ustedes tienen que tener un sólido conocimiento y práctica, sobre todo en la elaboración de consultas SQL a base de datos relacionales, ¿no? Entonces, este primer tema le llamamos el tema 0, porque es un repaso de las consultas, ¿ya? Entonces, el objetivo es conocer la estructura de una consulta SQL, es decir, cómo está estructurada una consulta SQL, y elaborar consultas en el lenguaje SQL. Bueno, como ustedes sabrán, el lenguaje SQL es un lenguaje no procedimental, a diferencia de los lenguajes convencionales que ustedes conocen, como Java, C++ y Delphi, todos los lenguajes que puedan conocer. Este lenguaje es un lenguaje no procedimental, es decir, que no se indica al computador qué pasos tienes que seguir. Ya, sin embargo, en los lenguajes convencionales usted dice primero abrir el archivo, luego, mientras el archivo esté abierto, lea cada registro y escriba el dato, lea el dato. Acá no hay tal instrucción, es muy abstracta, por eso se llama que es un lenguaje no procedimental. Entonces ustedes a partir de ahora tienen que girar su pensamiento, su mente 180 grados y olvidarse de los lenguajes de programación convencionales, porque van a empezar a programar en un lenguaje no procedimental. Por ejemplo, ustedes le dicen, seleccione el carnet de identidad y el nombre de la tabla empleado, donde la edad sea mayor a 40 años. Fíjense que le están dando una instrucción, pero no le dicen al sistema cómo tiene que recuperar. Él tiene su mecanismo y sus estrategias de recuperación de datos, que lo único que ustedes esperan es que le devuelva la consulta, el resultado de la consulta. Entonces, es ahí la diferencia con los lenguajes convencionales, ¿ya? Ahí la diferencia. Entonces, en este tema 0 vamos a ver un caso de estudio de una base de datos demo que tiene 4 tablas. La vamos a explicar en qué consiste esta base de datos, y sobre esa base de datos ya vamos a estudiar el lenguaje SQL. No vamos a entrar a hacer consultas también básicas, ¿no? Vamos a entrar con consultas más avanzadas, como por ejemplo consultas con reunión natural, productos cartesianos, su consulta, vamos a hacer consultas agrupadas, vamos a ver que las consultas se pueden escribir de diferentes formas, ¿ya? Y ver las equivalencias de consulta. Y luego vamos a hacer bastante ejercicios de programación de consultas sobre la base de datos demo. Ya ahí van a ver una batería de ejercicios y videos para que ustedes vayan desarrollando. Lo importante acá, jóvenes, es que ustedes aprendan a escribir consultas. Hay varias formas de escribirlo, no hay una sola forma, por eso es que yo, cuando dan examen y alguien se copia a su compañero, me doy cuenta muy rápidamente que copió, porque nadie usa las mismas variables, nadie usa la misma lógica, nadie plantea la consulta, cada uno tiene acá el tema que una de las ventajas del lenguaje, así como todos los lenguajes, da solución de diferentes maneras, ¿no? Entonces ese sería el tema 0, básicamente un repaso y un refuerzo a lo que son consultas SQL, porque la experiencia me ha llevado a que ahí está la deficiencia de los estudiantes que entran a la materia de base de datos. Entonces yo les pido por favor empezar a desempolvar sus libros, sus apuntes, para ver todo lo que son consultas SQL. Ustedes dominan consultas, los demás temas van a ser muy fáciles. Luego el tema 1 tiene que ver con funciones y procedimientos. Acá van a aprender a conocer las estructuras y la sintaxis de las funciones y procedimientos almacenados, su definición formal de cada una de ellas, y también van a estar en condiciones de implementar funciones y procedimientos almacenados en el lenguaje Transa SQL. Entonces,
Entonces, como contenido tenemos qué es una función, cuál es la sintaxis, qué es un procedimiento almacenado, cuál es la sintaxis, y volvemos de nuevo con el mismo formato. Ejercicio de programación. Aquí tienen que programar. La teoría es muy fácil, la sintaxis para crear una función no pasan de 5 instrucciones, igual para hacer funciones. O sea, la sintaxis es muy fácil, el concepto es muy fácil. El tema es lo que hay que escribir adentro. Y por eso se consigue con mucha práctica. Entonces, ejercicios de programación y funciones tienen también una batería de ejercicios y videos para que ustedes puedan hacer práctica. ¿Ya? Disparadores igual es una... Los disparadores son funciones, a diferencia de las funciones, es que estas funciones se disparan después de ciertos eventos, por ejemplo, después de insertar un dato, antes de insertar, después de borrar, y se ejecutan de manera automática. No necesitan una ejecución por parte del usuario. Esas son entre sus definiciones, también su sintaxis es muy sencilla. ¿Y qué es lo complicado? Lo que va dentro de la función. Y la mayoría de lo que va dentro de la función son consultas SQL, tanto en funciones, procedimiento almacenado y trigger. La mayoría de las instrucciones son consultas SQL. Es por eso que le digo que la importancia de que si ustedes repasan y hacen conciencia de consultas SQL, funciones, procedimientos y trigger, es muy fácil, es solo meter la lógica dentro de cada una de ellas. Luego tenemos la unidad 2 que tiene que ver con gestión y control de transacciones, una base de datos. Y el tema 3 tiene que ver con gestión de transacciones. Acá también el objetivo es conocer la estructura y gestión de transacciones. Y también viene implementar transacciones en el lenguaje TransACSQL. Vamos a ver todo lo que son sus definiciones, cuáles son las fases de una transacción, cuáles son las propiedades de una transacción, y acá también ejercicios, tienen que aprender a programar, a implementar transacciones, porque las transacciones se convierten en una de las unidades muy importantes dentro de las operaciones de cualquier base de datos y sistema de información. Y por último tenemos el tema 4, que tiene que ver con control de concurrencia. También acá el objetivo es conocer la estructura y las técnicas de control de transacciones concurrentes. Entonces acá esto tiene que ver con transacciones que son accedidas por varios usuarios, por base de datos multiusuarios, no monousuarios, ¿no? Ahí se hace necesario el control de las transacciones, porque si no controlamos las transacciones concurrentes, pues deriva en que nuestra base de datos va a ser una base de datos inconsistente y no va a tener datos estructurados, validados, no va a tener... Si no controlamos las transacciones concurrentes, nuestra base de datos se convierte en un basurero y no en una base de datos estructurada, ¿no? Y referenciada. Entonces acá también vamos, después de conocer toda la teoría, vamos a ver toda la implementación de programas para el control de transacciones concurrentes, también en lenguaje TransSQL. Como contenido tenemos acá la definición de qué son transacciones, las técnicas de control de transacciones, la sintaxis para controlar las transacciones concurrentes, y también vienen ejercicios de programación de control de transacciones concurrentes en TransSQL. Bien, entonces de manera general ese es el contenido de la materia, ¿ya? Y bueno, pasaremos al sistema de evaluación, que a ustedes les interesa eso también. Bueno, la evaluación va a estar dividida de la siguiente forma: va a haber un primer parcial de la unidad 1 que vale 25%, un segundo parcial de la unidad 2 que vale el 25%, ¿ya? Estas dos unidades son 100% prácticas. El examen final va a mucha teoría de todo lo avanzado. Luego hay cuestionarios, cada tema tiene un cuestionario de retroalimentación, ¿ya? Es que vale 15 puntos, la sumatoria de todos los cuestionarios. Son
generalmente son teóricos, de toda la teoría. Por ejemplo, puede ser una función, que es una función, que es un trigger, que es un procedimiento almacenado, define la sintaxis, y falso verdadero, y rellenar, y qué sé yo. Entonces, pero fíjense que todos esos cuestionarios suman 15 puntos, ¿no? Y luego hay laboratorios y trabajos prácticos. Eso lo tienen que elaborar para dar los cuestionarios, tienen que elaborar los laboratorios y trabajos prácticos de las unidades 1 y 2 para los cuestionarios. Si no hacen y no presentan estos trabajos prácticos, pues no podrán dar los cuestionarios. Entonces ustedes automáticamente se van a ir autoeliminando, ¿no? Entonces, por favor, cumplan con las fechas, con lo establecido, ¿ya? Entonces esto suma 100 puntos. Si no estoy equivocado, sí suma 100 puntos. Bueno, los métodos de enseñanza, se utilizarán técnicas participativas, exposición magistral del docente, de los contenidos básicos, prácticas en laboratorio, trabajo práctico, cuestionarios de retroalimentación, trabajo en grupo y en exposición de algunos temas que sean de interés en la materia. Bueno, como estrategias de enseñanza, en el periodo el estudiante recibirá por parte del docente los conceptos sobre las unidades descritas. Además, realizarán investigaciones adicionales y responderán a las preguntas en los cuestionarios en cada tema. También realizarán actividades de programación usando el lenguaje Transa SQL. El motor de base de datos que utilizaremos será SQL Server. Se implementarán procedimientos almacenados, funciones y disparadores en SQL de Transa. Los estudiantes implementarán transacciones y se aplicarán técnicas de control de concurrencia en ambiente multiusuario. Finalmente, se realizarán en un laboratorio su administración y seguridad de la base de datos. Sigamos. Bueno, los medios de enseñanza son el aula virtual asíncrona, que es donde estamos ahorita trabajando, canal de video en YouTube. Hay varios videos que tienen que observar. Zoom para las clases síncronas, como estamos ahora, con pizarra digital y chat, computadoras o celulares, ya sea que tengan computadores o celulares con motor de base de datos SQL Server. Bueno, el contenido mínimo de la materia es lo mismo que vimos anteriormente, son las unidades y los temas que tenemos para la materia. La bibliografía, están aquí, hay varios libros, varios links que ya tienen para tomar apunte. Estos son referenciales sin que esto los limite a que ustedes puedan buscar otras bibliografías, ¿no?, al respecto. Y el plan de calendario, tenemos las 16 semanas. El primer parcial se dará sobre los temas 0, 1 y 2 en la semana 10 y 3, 4 en la semana 15 y el examen final sería en la semana 16 más o menos. Esos son el calendario, ¿no? Ya yo voy a ir habilitando las fechas para cada uno de estas actividades y cuestionarios, y ya se van a habilitar las fechas una vez iniciemos con las actividades. Entonces eso sería el contenido de la materia. Entonces ustedes tienen que mirar todo eso para pasar a la siguiente etapa. Primero tienen que mirar la bienvenida, mirar, él te dice que ya lo hiciste, que ya lo hiciste, que ya lo hiciste. Y por último, de pasada, también es obligatorio de alguna manera mirar el currículum del docente. Y ya, ahí están las actividades, las empresas donde he trabajado, etcétera, etcétera. Y eso también lo pueden revisar ustedes en el tiempo que tengan libre. ¿Ya? Y por último, hoy día vamos a ver un cuestionario, ¿ya? Un cuestionario, pero antes de hacer el cuestionario les voy a ir una vez ustedes hagan todas estas actividades, bueno, aquí hay unos recursos que lo vamos a utilizar más adelante, ahorita no voy a explicar el tema, y luego hay el tema 0. Bueno, fíjense que a mí no me deja, y seguramente ustedes, no me deja hacer el tema 0 mientras no haga el cuestionario de diagnóstico. Bueno, vamos a suponer que ya lo hicieron y ahora yo me voy a poner en modo profesor otra vez. Y es casi me deja a mí entrar porque como docente, ¿no? Entonces a usted no lo va a entrar si no termina el cuestionario de diagnóstico, que lo vamos a ver enseguida, ¿ya?
Bien. Entonces, pero bueno, mira, una vez de este cuestionario ya tienes trabajo para hacer. ¿Hasta cuándo tienes el trabajo para hacer? El próximo 19 de octubre ustedes dan el primer cuestionario sobre todo lo avanzado acá, ¿ya? Y tienen bastantes actividades. Entonces, la primera actividad es responder a unas preguntas en base a los expuestos en este video. Rápidamente ustedes entran al video. Yo simplemente acá les voy a mostrar de manera rápida de lo que se trata. Consultas SQL. Alguna lógica de negocio en SQL Transa sin conocer previamente el diseño de base de datos, pues nos va a llevar al fracaso. Por lo tanto, el primer paso que se tiene que hacer es justamente conocer la base de datos. Bueno, nuestra base de datos se llama... Bueno, como ven, ustedes miran el video y aquí las preguntas que tienen que responder, porque me tienen que enviar, en base al video, todo lo que dice el video, tienen que responder. Háganlo con ciencia, no se copien, porque si ustedes no conocen la base de datos, no van a poder desarrollar consultas SQL, eso se los aseguro. Así que ustedes tienen que conocer, mejor si se lo conocen de memoria, son 4 tablas, no es más, y que está muy bien explicada en el video. Entonces, esa sería la primera actividad del tema 0, que se le va a habilitar una vez hagan el diagnóstico. Luego terminan esto y tienen la teoría sobre consulta. ¿Ya? Igual acá hay un video, todo habla sobre qué son las consultas, las cláusulas. Y después de mirar este video tienen que responder a estas preguntas que se dice, explique por qué los lenguajes SQL es un lenguaje no procedimental, explique para qué sirve la cláusula CEL, para qué sirve la PROM, la group by, having, order by, y así. Entonces ustedes, esa es la segunda actividad del tema 0. Luego tienen otra actividad práctica de programación de consulta. Aquí están los ejercicios y aquí están, hay ejercicios resueltos y aquí están los ejercicios que ustedes tienen que responder. Son 9 ejercicios. Por ejemplo, acá ya está la base de datos demo. Ustedes tienen que crearla. Aquí se explica todos esos pasos y luego ustedes tienen que elaborar consulta para listar los proveedores, listar todos los almacenes, listar todos los productos, listar toda la información existente en la tabla de suministro, listar todos los productos de color amarillo, listar todos los códigos de producto, listar el código del producto, nombre del producto y fecha de los productos suministrados por el proveedor 1, usando reunión natural, usando la cláusula IN, usando la cláusula SIN y usando su consulta y operador con. Listar los proveedores que suministraron algún producto, usando igual la cláusula y aquí, bueno, como verán, ahí están todos los ejercicios del tema 0. Y luego hay otra práctica también acá, ya, también con su video, su explicación. Ahora acá ya se van poniendo consultas un poquito más complejas, ¿ya? Y luego tenemos, ahí me voy a otro lado, trabajo práctico 5. Empieza también con, igual está el video y están los ejercicios para resolver. Y son 6 trabajos prácticos que tienen acá. Entonces, sobre estos 6 trabajos prácticos, con que ya tienen su video, su explicación y todo lo demás, ustedes me rinden un cuestionario de retroalimentación sobre todos estos puntos el próximo 19 de octubre a las 18, está mal el horario, es a las 18, sí, a las 18, de 8:15, ¿no? En horario de clase, el próximo 19 de octubre. Ya voy a corregirlo de una vez esto. 18:45, restricciones de acceso. Aquí está mal, 18. Empezamos a las 18:15, ¿ya? Ya está. Bien, entonces, jóvenes, ya tienen ustedes para las próximas 2 semanas actividades para desarrollar. Que son todas estas actividades que no dejan de ser, no hagan un día antes, jóvenes, empiecen a hacer a partir. Cada uno tiene un video, o sea que cada uno tiene su explicación
y en base a eso ustedes pueden ir resolviendo, ¿ya? Y el día 19 vamos a ver para poder evaluar todo lo desarrollado en esto. No vale la pena que yo vuelva a insistir en explicarles lo mismo porque ya está todo en los videos, básicamente ya está todo explicado, y volver a repetir lo mismo no tiene ninguna... es redundante. Lo que yo les pido sí es que, por ejemplo, por decir algo, ustedes no entienden la pregunta 2, me dicen ustedes, profesor, quisiera que nos explique cómo elaborar, mire, yo lo hice de esta forma, ¿cuál sería la alternativa de solución para esta consulta? ¿Ya? Entonces, si esas consultas las voy a recibir a través del WhatsApp, o a través del correo, a través de la misma plataforma, para que podamos ir interactuando de esa manera, ¿ya? Esa sería la forma de trabajar, ¿ya? Entonces, porque ya yo me tomé el trabajo de hacer videos, porque videos son videos desarrollados por mi persona, no estoy trayendo ningún video de otro lado, todo tiene que ver con la materia, con los datos y con todo lo que se tiene, el material preparado por mi persona, ¿no? Lo mismo hay que hacer con el tema 1, lo mismo hay que hacer con el tema 2, lo mismo, luego viene el examen parcial, y lo mismo con el tema 3, y lo mismo con el tema 4, y así vamos a ir desarrollando la materia, ¿ya? Hasta llegar al examen final. Bien. No sé si antes de empezar con el cuestionario, si tienen Disculpe, ingeniero. alguna consulta al respecto. Disculpe, ingeniero, tengo una duda. Todo esto, lo que hay que presentar, los prácticos y todo eso, ¿se lo tenemos que presentar en un documento PDF, un Word o en qué formato? Puede ser Word, PDF. Word o PDF son las dos alternativas preferenciales, ¿no? Aunque pueden hacerlo en cualquier otro procesador de texto, pero preferentemente Word o PDF, ¿no? Ah, ya, PDF está es bien, o más sea, liviano, inclusive, ¿no? PDF es más sí, liviano. Ahora, yo les ya. recomiendo, por ejemplo, ustedes bájense los videos, bájense las tareas y trabajen ya fuera de línea para no estar consumiendo megas y demás cosas, no hay que ser hasta también práctico, ¿no? Ustedes consigan, bajen cada uno de los videos, bajen las tareas al Word de una vez y ahí empiezan a trabajar ya sin necesidad de estar conectados. Una vez terminan el documento, lo único que hace es conectan la plataforma para enviar. Yo les sugiero que hagan eso, ¿ya? Por favor, así ya. Preguntan, dice, ¿cuánto durarán los cuestionarios? Hay algunos que duran, dependiendo de la complejidad, están entre 15 y 20 minutos, ¿no? Los cuestionarios. Bien, no sé si tienen alguna consulta para que yo los deje haciendo el cuestionario de diagnóstico. ¿Los exámenes serán presenciales o virtuales? Eso lo vamos a definir, inicialmente son virtuales, pero a ver, con esta nueva administración, no sé qué puedan definir ya para este nuevo semestre, ¿no? Eso va a estar en función si van a permitir, o van a abrirlo, porque ahorita están cerradas, ¿no? Más que uno quisiera, están cerrados los laboratorios, las aulas, ¿no? La misma universidad, ¿no? No están todas las puertas abiertas. Entonces todo va a depender de esos jóvenes, ¿ya? Pero por lo menos los cuestionarios los cuestionarios de retroalimentación lo vamos a hacer virtual. Los dos exámenes parciales y el examen final veremos ahí esa parte cómo vamos a desarrollar, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Bien, si no hay más consulta, entonces inicien, ustedes váyanse a datos generales. Fíjense que van a tener que leer o aunque sea abrir todos los anteriores para que le habilite el cuestionario de diagnóstico. Entonces ustedes ya entraron a las otras unidades, entran al cuestionario de diagnóstico. ¿Ya? Tienen 3 intentos, es decir, y me interesa que hagan los 3 intentos, ¿ya? Ahora, digamos que se saquen 20, bueno, hacen el siguiente intento.
se sacan ya 50 y así traten esta es una manera de medir cómo están ustedes para que yo tenga un diagnóstico, pues se llama cuestionario diagnóstico. Por cada pregunta tienen 30 minutos, ya son 10 preguntas, es decir, 3 minutos por cada pregunta es bastante amplio. Y entonces ustedes empiezan con el primer intento, luego hacen el segundo, le van a salir las 10 primeras preguntas, las responden, van a tener una nota, luego van a hacer el segundo intento, van a tener otra nota, y el sistema luego le va a proporcionar la nota promedio de todo lo que se sacaron, y más o menos ustedes ahí van a medir, pucha, ¿estoy bien o estoy mal para encarar esta materia? Lo que no implica que si se sacan 10, bueno, tienen que esforzarse más que los que ya tienen 90, por decir, ¿no? Traten de hacerlo a conciencia, no traten de copiar, porque esto es lo que es más, esto no tiene un puntaje, pero sí es un requisito para iniciar el tema cero, ¿ya? Así que tienen que desarrollarlo sí o sí. Entonces... Ingeniero, una consulta, como sí. dice usted, si uno saca, por ejemplo, en el cuestionario 100, ya no da el segundo intento ni el tercero, ¿no? Claro, si te va bien, ¿para qué lo vas a hacer? Si sacas 80, no intentes, por ahí te va mal en otro. Pero además que, como le digo, la idea acá es que son 10 preguntas de lo que es base de datos 1 y para ver en qué condiciones están para entrar a base de datos 2, ¿no? Ese es el objetivo. Parte de la calificación, así que el que se saque 10, lo único que va a tener es una reflexión, decir, tengo que esforzarme más, tengo que repasar, tengo que hacer, ajustar mis conocimientos para encarar esta materia. El que se saca 80, 90, quiere decir que relativamente está en condiciones de encarar la materia, ¿no? Bueno, dicho esto, y si no hay más consultas, los dejo desarrollando este cuestionario, ¿ya? Ingeniero, ¿Sí? ¿puede dar un poquito más de tiempo a ese cuestionario porque se va a cerrar para las 8? Sí, ahorita lo voy a ampliar, no se preocupe. Ya hasta las 9 de la noche. Ahí enseguida lo voy a ampliar. Ya, gracias. Bueno. Bueno, lo voy a poner hasta las 21 horas, ¿ya? O incluso hasta más. A las 10 de la noche. Sé que tienen para trabajar. Jóvenes, háganlo, desarrollenlo. Es la primera evaluación que se va a hacer, ¿ya? Bien, dicho esto, bueno, ya nos conocemos. Cuando yo los convoque, ahora tienen bastante tareas, tienen 5 actividades en el tema cero, ya tienen que ir desarrollando, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 actividades tienen jóvenes para desarrollar. Así que empiecen a trabajar el jueves, el martes, día. ¿Hasta cuándo tienen que tenerlo todo listo? El 19 de octubre antes de dar el examen, porque dice acá, son requisitos, mire, todo eso para dar este cuestionario. ¿Ya? Y si no termina este cuestionario, no se le abre el tema 1. Así que empiecen a trabajar, presenten para que se los corrija. No voy a corregir 1 hora antes del examen, por eso les digo, con tiempo, háganlo y vayan presentando las actividades. Entonces los dejo, jóvenes, desarrollando el cuestionario. Si no me equivoco, a ver, yo voy a entrar un ratito solo para darle algunas pautas. Del cuestionario. Acá voy a entrar, no tiene clave, entra, ¿no? Y acá, por ejemplo, un SGBD, ustedes ya deben saber qué es un SGBD, un sistema de gestión de base de datos, también debe cumplir con las reglas de integridad y redundancia. Además también debe cumplir con las reglas de integridad y redundancia, además de realizar otras tareas como ser autorizaciones, seguridad y recuperación. ¿Verdadero o falso? Ahí analícenlo bien antes de responder y den la respuesta adecuada, ¿no?
Otra pregunta es, una posible definición de base de datos sería, una base de datos es una colección de datos relacionados. Falso o verdadero. Analicen bien antes de poner falso o verdadero. Bueno, a todos no le va a salir la misma pregunta, son diferentes para cada alumno, depende, ¿no? La colección de operadores en un modelo de base de datos son aplicables a los objetos para obtener información y para otros propósitos. Falso o verdadero. ¿Ya? Por ejemplo, este es un modelo que ¿Cuál o cuáles modelos se utiliza para el diseño de base de datos? Se utiliza el modelo lógico, el modelo jerárquico, el modelo de red, el modelo físico, el modelo conceptual. Ustedes, puede ser que sea 1, 2, 3, no sé, o todo. Depende de ustedes el conocimiento y lo aplican. El conjunto de entidades se le denomina tipo de entidad, falso o verdadero. ¿Ya? Todos son temas, son preguntas relacionadas con la materia de base de datos 1. ¿Ya? El modelo de datos entidad-relación es un modelo abstracto dependiendo del SGBD y puede incluir componentes de sistemas existentes y no existentes, con el cual se pretende especificar el esquema de dominio de información de un sistema. Falso o verdadero. Aquí hay una descripción y ustedes tienen que, al final, hay un texto y al final deben, después de leer el siguiente anuncio, dado por el usuario, identifique la lista de cuáles son los atributos de la entidad de departamento. O sea, acá el usuario le da un problema para diseñar una base de datos y ustedes tienen que decir, hay una entidad que se llama departamento. ¿Cuáles serían sus atributos de la entidad de departamento? Departamento se refiere a la oficina, a una parte del organigrama de una empresa, ¿no? Entonces, usted tiene que tener la habilidad de leer un texto y sacar cuáles son sus atributos, cuáles son sus entidades, cuáles son entidades débiles. Sin embargo, acá simplemente digo cuáles son los atributos de la entidad de departamento. Igual acá hay otro, ¿ya? Acá nos piden cuáles son los atributos de la entidad proyecto. Bueno, y así de esta manera, ese es el cuestionario. Bien, jóvenes, entonces los dejo haciendo, hagan, dependiendo del resultado que les arroje, hagan 1, 2, 3, 4 veces la operación, ¿ya? Bueno, una preguntita, ingeniero. Sí. Al momento que le damos a iniciar al cuestionario, ¿cuántos minutos va a tardar minutos, hasta que nos... 30 minutos. Ustedes lo pueden hacer antes. Después viene el segundo. Si ustedes lo hacen 10 minutos, viene la siguiente. Máximo es 30 minutos. ¿Ya? Gracias. Gracias. Bueno, les deseo suerte y bueno, ya nos vemos en la fecha del cuestionario que indica ahí, ¿ya? Bueno, nos vemos entonces, jóvenes. Chao. Está bien, ingeniero.